Buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Iniciamos este año con una receta deliciosa, esta torta de auyama o calabaza o zapallo o no sé cómo le conozcan en tu país. Es una cosa deliciosa, queda como flan, es muy popular en Venezuela, también en Colombia, en la parte norte especialmente. Yo crecí comiendo esta receta toda mi infancia y acá te presento cómo lo hacemos en casa, cuál es la receta que hemos usado toda la vida y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es comprar una calabaza o auyama o zapallo. Yo naturalmente no estoy en Colombia. En Colombia la auyama popular es la gordota, la que es un poco más ancha, pero en este caso pude conseguir fue esta, así que lo vamos a hacer con esta. Esta pesa 1 kilo y luego lo que vamos a hacer es partirla en rodajas que sean similares. Vamos a hacer esto con toda la auyama. Vamos a retirar las semillas. Lo mejor es usar una cuchara, se te va a facilitar el trabajo, y seguir cortando después en rodajas. Luego lo vamos a llevar a la estufa con suficiente agua y la vamos a dejar cocinar a fuego medio de 15 a 25 minutos o hasta que estén blandas. Una vez ha pasado este tiempo, hacemos la prueba y lo mejor es traer una porción de estas e introducir el tenedor para darnos cuenta si están suficientemente blandas. Las sacamos del agua, las escurrimos y empezamos el trabajo de triturarlas. Yo estoy haciendo este paso anterior de triturarlas porque yo siempre les he dicho que tengo una licuadora muy pequeña que no es muy potente. Si tu licuadora son de estas ninja, estas grandotas que son súper buenas, pues bueno, agrégala directamente a la licuadora. Yo hago primero un puré y luego voy a empezar a licuarlo. Así lo hacemos en casa, así lo hacía mi mamá, así lo sigue haciendo. Así que yo les quiero mostrar esta manera. Yo lo que hago es poner casi la mitad de este puré y luego vamos a usar en esta receta 4 huevos tamaño M o 3 tamaño L de los grandes. Voy a poner primero un huevo y voy a poner un poquitico de leche. Yo acá tengo reservado como 130 mililitros, pero en realidad usé como unos 50 mililitros. Entonces ustedes vayan mirando para que no les quede muy acuosa. Luego que hemos licuado, lo ponemos en un bowl y ahorita vamos a terminar con el resto de los huevos. Acá pongo 3 huevos más y termino de poner el puré que me hacía falta licuar. Luego le ponemos 1 a 2 cucharadas de vainilla, dependiendo de tu gusto, y una cucharadita de canela. La canela le da un sabor muy rico, pero no abuses de esta porque necesitamos que quede el sabor de la auyama. Luego yo voy a endulzar con panela, 1/4 de taza de panela o piloncillo, pero tú puedes usar azúcar o cualquier otro endulzante que prefieras. Luego pongo otro chorrito más de leche, en total agregué no más de 60 mililitros como les dije, y nos vamos a licuarla y a finalizar ya pues esta receta. Entonces acá mezclo y como se pueden dar cuenta, un poco líquida, pero no se preocupen que luego esto va a cambiar. Vamos a integrar mantequilla. Esta mantequilla pues está previamente derretida para que se facilite integrarse con el resto de la mezcla. Y por último vamos a poner la harina de trigo. Estoy usando 135 gramos y una cucharadita de polvo de hornear. Lo vamos a pasar por un cernidor y vamos a empezar a mezclar. Entonces yo inicialmente lo hice con la cuchara, pero después con un batidor de globo va a ser muchísimo más fácil de integrar toda la mezcla. En este punto es muy importante que la prueben. Si sienten que les hace falta un poquito más de azúcar, agréguenle o el endulzante de su preferencia. Y ahora el último paso va a ser engrasar muy bien el recipiente donde vamos a hornear la torta y ponerle también un poco de harina de trigo para que no se nos vaya a pegar. Luego vamos a poner toda la mezcla y lo vamos a dejar hornear por 1 hora y un cuartico más a 180 grados centígrados. Y este es el resultado final. La torta está muy caliente, yo la dejo que se enfríe antes de cortarla.
para evitar que se vaya como a dañar un poquito porque estaba muy caliente. Ha pasado un tiempo y luego este es el resultado final, mis corazones. Una receta deliciosa, una receta con la que, como les cuento, comí toda mi infancia y toda mi vida porque mi mamá la sigue preparando en casa. Me gusta así, como se dan cuenta, queda como un flan porque lleva muy poquita harina de trigo, así que anímense a prepararlas en casa. Yo estoy segura que les va a encantar. Con una muy buena taza de café es deliciosa. Y si a ti te ha gustado esta receta, pues yo te quiero invitar para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y así te lleguen todas las notificaciones de los videos subidos. Y si te ha gustado, pues por favor regálame un like, es súper importante. Yo acá me quedo probándola, la verdad me fascina y espero que ustedes se animen a prepararlo. Yo les envío un beso grandote y recuerden que al final siempre les dejo todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la cajita de descripción. Y por último, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y un hermoso 2020 para todos. ¡Mua! Bum, 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 bum.